Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte al canal. También puedes hacerte miembro en YouTube, apoyar en Patreon o hacer una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Richard Wolff. El profesor Wolff es un reconocido economista estadounidense. Profesor Wolff, bienvenido de nuevo a India and Global Left. Wolf. Welcome back to Indian Global Left. Encantado de estar aquí. I wanted to hear your thoughts about Quería conocer tu opinión sobre lo que estamos viendo entre Irán y Estados Unidos. Por supuesto, las conversaciones, la reunión en Ginebra, se han cancelado o quedado en pausa por ahora, porque la parte iraní dice que Israel ha estado violando el acuerdo al masacrar a personas en Líbano. ¿Cómo describirías la situación en la que se encuentra Estados Unidos en Asia Occidental? the situation in which the US has found itself in West Asia? It is almost a Es casi un callejón sin salida clásico. expect Espero que los grandes poetas de la India, de China y de Europa reescriban en los próximos meses y años la historia de lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos como una especie de fenómeno épico de cambio. phenomena Desde donde estoy, en Nueva York, en Estados Unidos, realmente parece así. at this time. Estados Unidos cometió un error colosal. Malinterpretó la política de Irán, malinterpretó la situación interna, llamémosla ideológica, emocional o como se quiera. Malinterpretó también la capacidad militar de Irán. Y por último, malinterpretó las cadenas de suministro de largo alcance que los últimos 40 años de globalización han creado y que llevaban dentro no solo rentabilidad, que fue la razón por la que se crearon, sino también vulnerabilidad. Why they were created, but also vulnerability. And it's because you don't have in your mind the sort of the Y es porque no tienes en mente esa idea hegeliana o marxista de que todo se une con su contrario. So you better make Así que más vale que entiendas dónde está ese contrario, porque si te imaginas que no existe, simplemente lo vas a pasar por alto y te va a sorprender cuando aparezca. surprise you when it Y tengo la sensación de que eso es justo lo que nos está pasando ahora. is happening to us. Estamos siendo testigos de algo de lo que ya he hablado contigo, con el profesor Padnaik y con otros. Xest le clevage impure that itilens, American Empire. ne cleve implacable. Decline. Lima la teledrentnin, normaf en calapoker. Take the same form from one period to another, but in terms of the longer view, it is Pero si lo miramos a largo plazo, es un declive implacable. example. Y aquí tenemos otro ejemplo. The defeat. Esto es una derrota para Estados Unidos. Misunderstood. No entendió la situación y ahora está pagando el precio de ese error. But because it doesn't understand, Pero como sigue sin entender, el precio que está dispuesto a pagar puede ir aumentando, arrastrar a otros países y provocar nuevos errores. En realidad no hay un final claro para todo esto. there really is no end Y por cierto, el declive del imperio también está hundiendo el capitalismo estadounidense dentro del propio país. American capital. Y además está afectando a la carrera del señor Trump, que en este momento parece más sombría en el ámbito interno que en cualquier momento de su primera o segunda presidencia. As at any point in his first or second presidency. Talking about the misunderstanding, the US administration also misunderstood its own military capabilities, and that is tied to your comment about misunderstanding of the vulnerabilities that the global supply chain has brought along. So, if you could tell us a little bit more about this, because I'm also curious if you think, and this is something I guess we do often in the left, drawing a distinction between the population at large and the state. Do you think that going forward, there will be more and more people within the United States that would raise questions about not just the irrationality of the military machine or the military empire, but also its efficacy, also its efficiency, because all this while it was said how great the US military machine was. Que probablemente ocupa el puesto 24 o 25 en el PIB mundial, le dio un golpe serio y logró una victoria estratégica sobre Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió todo eso?
y qué implicaciones tiene de cara al futuro. How did it all happen and what is the implication of it going forward? Well, I would like to use a metaphor to Bueno, explain- me gustaría usar una metáfora para explicar mi respuesta a tu pregunta. and the metaphor Y la metáfora funciona así. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la primera generación, entre 1945 y 1975, el capitalismo estadounidense arrasó con el mundo. Todos los demás capitalistas que habían disfrutado, si es que esa es la palabra adecuada, de varios siglos de colonialismo capitalista, en lugares como la India y en realidad por todo el planeta, acabaron en la destrucción mutua de todos esos imperios coloniales. El británico, el francés, el alemán, el neerlandés, el ruso, el japonés, no importaba cuál. Se destruyeron entre sí, con una sola excepción. Estados Unidos, protegido entre los océanos Atlántico y Pacífico, y además por el hecho de que el transporte aéreo aún no se había convertido en el modo militar por excelencia. Mode par excellence. It was too far away, and so the United States. Estaba demasiado lejos y por eso Estados Unidos, quiero decir, me gusta ponerles a mis estudiantes el ejemplo de que en la Segunda Guerra Mundial se calcula que murieron unos 25 o 26 millones de rusos. Del mismo modo, en esa guerra murieron 8 millones de alemanes. En cambio, el número de estadounidenses muertos fue de 400,000 personas. Es decir, no hay comparación posible en cuanto al daño físico, moral, emocional, estructural, discutors, da igual. Aquello fue enorme, y esto diminuto. Y así Estados Unidos withdrew. El dólar sustituyó a todas las demás monedas como la divisa. The dollar replaced all other currencies as the global currency. The IMF, the World Bank, all created mostly by El FMI, el Banco Mundial, todos creados en su mayoría por los estadounidenses, o al menos con poder de veto de los estadounidenses. El patrón oro, con $35 la onza de oro, y todo lo demás. ¿Y por qué es esto importante? Porque los capitalistas de todas las naciones que pasaron a ser secundarias, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y demás, fueron aprendiendo poco a poco a lo largo de esos 30 años del 45 al 75, que si querían tener alguna posibilidad de sobrevivir en ese nuevo orden mundial dominado por el capitalismo estadounidense, tendrían que producir lo mismo que los estadounidenses, pero con mejor calidad o a un precio más bajo, o ambas cosas. Si no lo hacían, no tendrían ninguna oportunidad. La dominación de Estados Unidos, tanto financiera como militar, no les dejaba ninguna salida. financially, militarily, no chance. The only avenue was to exploit La única vía era aprovechar el capitalismo de Estados Unidos bajo sus propias reglas y derrotarlo. Y para los años 70 ya estaban empezando a hacerlo. Puedo decirte que aquí en Estados Unidos dejamos de conducir coches que decían Ford, Chevrolet o Plymouth y empezamos a comprar Volkswagen, Toyota, Nissan y todos esos. Fue un auténtico impacto. Y hoy apenas nos queda industria automovilística. Las poblaciones asiáticas son las que fabrican los coches y las que los compran. De una forma que deja a Estados Unidos en una posición muy secundaria, incluso en la vida de esas mismas empresas, Ford, General Motors y demás, que están más activas en Asia, por ejemplo, que en el propio Estados Unidos. active in Asia, for example, than they are in the United States. We would have had to face this earlier. Tendríamos que habernos enfrentado a esto antes, pero dos acontecimientos cruciales retrasaron lo que los franceses llamarían el desenlace de estos 30 años. El primero fue la invención, por así decirlo, del crédito al consumo masivo. Y cuando digo masivo, quiero decir realmente masivo. Se reorganizó el comportamiento primero de la clase trabajadora estadounidense y luego poco a poco de otras clases trabajadoras, para que se sintieran cómodas pidiendo préstamos bancarios con tipos de interés ridículamente altos. Por ejemplo, si eres una empresa, hoy puedes pedir dinero prestado en Estados Unidos al 4, 5 o 6%. Pero si usas una tarjeta de crédito, estás pagando un 17, 18 o 19%. Ni se acerca. 17, 18, 19%. Not even close.
a tremendous bonanza. Es una bonanza tremenda, amparada por todo tipo de leyes que permiten acogerse o no a la bancarrota. Por ejemplo, los estudiantes, que hoy en conjunto piden más dinero prestado que los usuarios de tarjetas de crédito, no pueden declararse en bancarrota. No tienen la protección de los tribunales y no pueden pagar sus deudas. Es algo extraordinario. La segunda cuestión fue el petrodólar, el acuerdo por el cual todo en el mundo, cada transacción de petróleo, debía pagarse en dólares. Eso hizo que se acumularan en unos pocos lugares, que luego prestaban ese dinero a Estados Unidos, permitiéndole endeudarse de forma desmesurada. Y eso nos ha llevado a la situación actual, en la que Estados Unidos es el país más endeudado que el mundo haya visto jamás. Bien, ¿por qué es eso importante? Okay, why is that important? Because here in Porque aquí, en Estados Unidos, empieza a haber una conciencia creciente de que todo esto es un castillo de naipes, que no está saliendo bien. Y el caso de Irán es una metáfora maravillosa, casi poética. Tienes el ejército más poderoso del mundo, y un país pequeño puede derrotarte. Encontró una vulnerabilidad, el estrecho de Hormuz. Descubrió que su terreno pobre, montañoso y en parte desértico es perfecto para ocultar silos de misiles y lugares de producción de drones. Y ha establecido un acuerdo, a través de los BRICS, con Rusia al otro lado del mar Caspio y con la capacidad de fabricación china a través de Rusia. Así que, en realidad, Estados Unidos se enfrenta a un enemigo que los BRICS han organizado en red. No estás luchando solo contra Irán, estás luchando contra Rusia y China. Y eso es un escenario completamente distinto. Russia and China, and that's an altogether different arrangement. You know, I think there's a discovery. Sabes, creo que hay un descubrimiento importante. Junto con la dominación, surge una determinación por parte de otros países, los más pequeños, los más débiles, los más pobres, de averiguar cómo derrotar al gigante. La Biblia y otros grandes libros de la historia humana están llenos de pequeñas historias en las que ha pasado algo así. David vence a Goliat. Goliat es enorme, Goliat es poderoso. Y David se da cuenta de que hay un pequeño artefacto, una onda, que puede usar. Los iraníes descubrieron la vulnerabilidad del mercado del petróleo y su posición en él. Y pudieron, ya sabes. Y mira, creo que es una parábola, porque si la observas de cerca, funciona incluso mejor. Aquí está el paralelismo. Este es un país que, si quieres, ha sido ignorado por el mundo, que está en el camino, ya sabes, desde China en el este hasta Europa en el oeste. Es un pequeño lugar en medio de esa ruta. No interesa a Occidente hasta que aparece el petróleo. Quiero decir, estoy exagerando un poco, pero para que se entienda, el petróleo, en cuanto entra en juego el petróleo, bueno, entonces ya pasa a formar parte del proyecto colonial. Cuando después de mucho tiempo, en 1953, con Mossadegh, intentan organizar unas elecciones, poner en el poder a alguien que dice que va a usar el petróleo para ayudar al país, a Irán, en lugar de a las compañías británicas, lo derrocan. Y lo hacen de forma tan burda que todo el país sabe que fue la CIA quien se deshizo de él. Luego instalan una dictadura que dura otra generación. Bien, según yo lo veo, empezaron en cuanto derrocaron al Shah, allá por los años 70. Así que, hace ya 50 años, medio siglo, se pusieron a hacer lo mismo que los capitalistas hicieron después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Miraron a Estados Unidos. They looked at the United States, they understood who their enemy was. Ellos entendieron quién era su enemigo. Estados Unidos estaba en su contra desde el día en que los ayatolás y los mulás hicieron su revolución en Irán. Lo comprendieron. ¿Cómo vamos a derrotar a un país con esa fuerza aérea, esa marina, ese ejército, ese dinero, ¿Qué tenemos nosotros, el pequeño Irán? Y lo encontraron. Y el mensaje para Estados Unidos y para todos los que observan es que lo que hicieron los iraníes, los demás están intentando averiguar, cada uno a su manera, con sus propias tradiciones, sus religiones, sus historias, estando a descubrir cómo. Los pobres Estados Unidos todavía no entienden que han pasado de ser el que manda a ser el principal objetivo.
y deberían haber comprendido que esas dos cosas van juntas. Esa es la genialidad de Hegel. Por eso, cuando Marx, en el tomo 3 del Capital, nos enseña que existe una tendencia a la caída de la tasa de ganancia, algo que también habían señalado Adam Smith y Ricardo, que lo llamaban el estado estacionario, cuando la economía deja de crecer, Marx fue distinto. Porque como alumno de Hegel en esos 3 capítulos del tomo 3, habla primero de la letzte Hegel, luego las contratendencias y después de las contradicciones de la propia tendencia. Eso es Hegel. Eso nos enseña. Cuidado. That's Hegel. That's teaching us be careful. Yes, there's something that goes that way. Sí, hay algo que va por ese camino. Pero eso provoca una reacción y está lleno de sus propias contradicciones, moldeadas por su propio contexto. Vaya, esta forma de pensar habría podido, o incluso habría debido, salvar a Estados Unidos de lo que está ocurriendo ahora. Porque ahora está teniendo que aprender de manera amarga, lenta y dolorosa aquello que se negó a pensar. En parte, la destrucción dentro de Estados Unidos, de la que espero que la gente en el antiguo mundo colonial sea consciente, es que junto al dominio estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una destrucción sistemática de la izquierda marxista hegeliana en este país, deportada, encarcelada, aterrorizada ante la idea de ir en esa dirección. Mis profesores y yo estudié en todas las universidades de élite de aquí. And I went to all the elite schools here. My professors were terrified when I raised my hand. Mis profesores se ponían aterrados cuando levantaba la mano y preguntaba por el marxismo. No les asustaba el tema en sí. Les daba miedo que si respondían a mi pregunta y parecían saber del asunto, acabaran con una reputación que les arruinaría la carrera. Así que me decían, ven a mis horas de tutoría y hablamos de esto, pero no me hagas preguntas en clase. Y uno de mis profesores en Harvard, donde estudié en los años 70, aunque empecé allí en los 60, ¿quién enseñaba entonces? Henry Kissinger. Tuve clase con él y fue quien me explicó cómo manejar los asuntos exteriores. Debería haberle prestado más atención. Lo habría entendido mejor y antes. Right. You mentioned about the falling rate of Exacto. profit in the Mencionaste la caída de la tasa de beneficio en los años 70. Y entre las soluciones que señalaste, hablaste también en particular del apalancamiento, el uso de la deuda en lugar de permitir que subieran los salarios, como una especie de truco para impulsar el consumo. La otra fue un motor global, donde Estados Unidos creó una cadena mundial para absorber más bienes de consumo, pero también para expandir las finanzas globales. Y la fuerza del petrodólar se apoya en Asia Occidental. De hecho, eso ya estaba ocurriendo antes de que se consolidara del todo, porque gran parte del excedente de Asia Occidental se canalizaba de nuevo hacia Estados Unidos, a través de Europa, mediante el sistema financiero transatlántico. Y parte de ese proceso consistía en crear un estado policial, vendiendo seguridad, por así decirlo, a los estados del Golfo, a cambio de terugmerkstijkes inversionistas Estados Unidos, lo que remás. United States, which allowed United States to drive down interest rates, and that was very, very central to Y eso fue algo muy central en la explosión del crédito. Quiero decir, eso no habría sido posible si los tipos de interés hubieran sido más altos. Así que, teniendo en cuenta que esta guerra ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de ese gigantesco imperio, el imperio militar, lo que se vendía como un activo del imperio estadounidense, tanto financiero como militar, ese imperio inflado, las bases y los puestos militares en Asia Occidental se utilizaron para reforzar su imperio financiero. Pero dado que todo eso se ha tambaleado por completo y que muchos países, la mayoría, no solo Arabia Saudí, sino incluso países como Emiratos Árabes Unidos, están replanteándose si tiene sentido seguir albergando esas bases, me parece que el futuro del imperio financiero estadounidense pinta realmente mal. is very, very bad. Yes, and it's bad on so many levels. Sí, es malo en tantos niveles que uno no sabe ni por dónde empezar. Tienes toda la razón. Los estados del Golfo se han dado cuenta de que la base militar estadounidense que acogieron como una forma de protección ha tenido justo el efecto contrario.
Se ha convertido en un objetivo. Irán entiende que puede dar una respuesta contundente a cada ataque de Estados Unidos. Y dado el colapso de las conversaciones en Suiza que ya ocurrió, ¿sabes? La reanudación de la acción militar podría producirse cualquier día o incluso en cualquier momento, porque Estados Unidos ya no tiene opciones. Así que ellos entienden que ahora son objetivos y no quieren serlo, porque un cohete puede desviarse unos pocos kilómetros en cualquier dirección, y entonces ya no es una base militar. Es ese pequeño avance cultural y de desarrollo que han conseguido. Of culture and development that they've achieved. Okay. But there are other dimensions. Let me add them so you Vale, see. pero hay otras dimensiones. Déjame añadirlas para que veas lo grave que es. Estados Unidos, más de lo que podrías imaginar, es consciente de que perdió la guerra de Vietnam, sabe que perdió la guerra de Afganistán y sabe que perdió la guerra de Irak. En cada caso, lo que soñaba, los cambios de régimen, la reorientación, nada de eso ocurrió. Mira, el enemigo en Vietnam era el Partido Comunista del Norte, y de hecho son ellos quienes gobiernan el país desde entonces. Y lo mismo pasa con los talibanes en Afganistán, eran el enemigo y ahora son quienes mandan allí. Quiero decir, no hay duda de que se perdió. Y de todo eso surgió la idea de que librar una guerra terrestre en Asia con tropas es una apuesta perdida. No se puede hacer. No se puede. Bien, entonces, ¿cuál es la alternativa? Okay, so what is your alternative? High-tech air power. Poder aéreo de alta tecnología. Muy bien. Irán sugiere, y esto está causando un enorme revuelo en Washington ahora mismo, que quizás sea incluso más fácil para países pequeños como Vietnam o países pobres como Afganistán o Irak derrotar un ataque basado en la tecnología o en el poder aéreo que lo que fue para Afganistán y Vietnam derrotar a Estados Unidos. Ya sabes, cuando cientos de miles de soldados y personal militar entraban en su territorio. Y si no tienen poder aéreo de alta tecnología y no pueden permitirse un ejército terrestre, entonces, como dicen los franceses, le tigre est en papier. Es un tigre de papel. Es el viejo chiste chino. Parece un tigre, pero en realidad es solo un globo, una cometa, un trozo de papel. No te va a morder. No puede morderte. Es solo una imagen. Ahora bien, sí, Estados Unidos sigue siendo peligroso. Now, yes, the United States is still dangerous. Yes, the United States threatens to cause real damage. Sí, Estados Unidos amenaza con causar un daño real para conseguir lo que quiere, y no estoy poniendo en duda que vaya a seguir intentando hacerlo, pero ha recibido un golpe increíble al ser derrotado aquí. Mira, después del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán en junio del año pasado, 2025, recuerda, ahora se le llama la Guerra de los 12 días, porque no duró, porque los iraníes ya entonces fueron capaces de responder de formas que los estadounidenses y los israelíes no habían comprendido. Israel tiene un ejército de espías en esos países. Por eso pueden matar a sus líderes. Así fue como pudieron asesinar al Ayatolá y a los demás. Aún así, no lo entendieron. Eso te demuestra que puedes tener el mejor aparato de espionaje del mundo, pero si no entiendes lo que está pasando, vas a cometer un error tras otro. La verdadera pregunta ahora es si se podrá aprender de este error, o si tendremos, y me temo que es más probable que tengamos, otro intento, probablemente esta vez dirigido por los demócratas, pero básicamente para hacer lo mismo y acabar en el mismo dilema, solo que en otro país. No será Irán, será otra cosa. Ahora mismo hay interés en el nuevo gobierno de Israel, bajo el señor Bennett, si gana. Parece que ha decidido dejar a Irán en paz. No pueden derrotar a Irán, pero van a atacar a Turquía. Así que la siguiente fase, y los estadounidenses no sé, quizá lo acepten, esa cuestión se está debatiendo dentro del propio país. Es realmente importante, y lo digo como marxista, muy importante, no perder de vista que la lucha interna es la más. La internacional es muy importante, sí, pero la interna lo es aún más. El conflicto entre grandes potencias es algo propio. Tiene lo que Louis Althusser llamaba una autonomía relativa. Hay que entenderlo. Verás, gente como John Mearsheimer tiene razón.
Hay una lucha global entre grandes potencias, pero está anclada y depende profundamente de la lucha de clases dentro del propio país. Y lo importante es entender cómo interactúan. Una vez que reconoces que ambas cosas dependen una de la otra, tienes que hablar de en qué consiste esa dependencia. Si no lo haces, acabarás dando más peso a una y descuidando la otra, o al revés. La lucha de clases se está intensificando en Estados Unidos. Está pasando por distintas etapas de desarrollo. Primero se desplazó hacia la derecha, por eso tenemos a Trump. Pero él no está resolviendo nada. But he isn't solving anything. And therefore, the question for which I don't have Y por tanto la pregunta, para la que no tengo respuesta, pero que la clase trabajadora sí tiene que hacerse es, ¿a dónde vais ahora? No queréis volver al esquema tradicional de republicanos y demócratas. La sensación de alienación respecto a eso es enorme. Quiero recordarle a la gente que estoy aquí en Nueva York. Acabamos de elegir a un socialista musulmán como alcalde. Algo impensable en la historia de esta ciudad durante los últimos 2 siglos. Un joven que dice con orgullo que si Benjamin Netanyahu visita Nueva York, lo hará arrestar. Mucha gente judía vive en esta ciudad y también votaron por el socialista musulmán. Esa es la alienación. Y quiero dedicar un momento al señor Mamdani. Es muy creativo, muy reflexivo, un buen líder, lo mejor que Nueva York podría esperar. very thoughtful, good leader, best New York could hope for. But he wasn't elected because of him or because of his social. Pero no fue elegido por él mismo, ni por su socialismo, ni por su islam. Nada de eso. Fue elegido porque un musulmán socialista es claramente distinto de lo que habíamos tenido hasta ahora. Es un voto masivo de rechazo y de alienación. Y por cierto, en los últimos días puede que la próxima alcaldesa de Washington D.C., nuestra capital, sea una mujer negra y socialista. Ya sabes, es otra vez el mismo fenómeno de la negritud. ¿Se extenderá por todo el país? No lo sé. No lo afirmo. Desde luego todavía no ha ocurrido. ¿Podría pasar? Puede que sí. Y el simple hecho de que pueda decir puede que sí te muestra los cambios que han tenido lugar aquí, justo bajo la superficie, pero que están enraizados en una clase trabajadora cuyas condiciones están siendo cada vez más asfixiadas. Whose conditions are being squeezed decade after decade. They have lost Década tras década han perdido la idea de que el futuro traerá cambios, de que solo tienen que esperar, trabajar un poco más, ahorrar un poco más de dinero, y especialmente los más jóvenes. Las encuestas entre personas menores de 35 años, la mayoría ahora quiere el socialismo. Ni siquiera saben, voy a ser claro y honesto, ni siquiera saben lo que es. No podrían saberlo, porque no se ha enseñado en las escuelas, no se ha explicado. La generación que lo conoció en el pasado está desapareciendo. Y sabes, es un problema serio. Cuando doy conferencias y alguien levanta la mano y dice, quiero hablar sobre el socialismo, yo digo, claro, antes esperaba una pregunta interesante, pero no, muchas veces la pregunta es, ¿qué es eso? Y estamos hablando de adultos, adultos que trabajan, personas inteligentes, con formación. These are adults, they're working adults, smart people, educated. No tienen ni idea de lo que es. Or they think they know, and what it is. O creen que lo saben y lo que piensan que es la Unión Soviética, o lo que creen que es la República Popular China. Bueno, ¿y qué saben de eso? Nada. Pero no quiero dejar a la gente en un tono negativo. Soy muy optimista. Tengo la oportunidad, como marxista, de desenvolverme en esta sociedad de formas que jamás imaginé que llegaría a ver en vida. Ways I never imagined in my lifetime that I would live to see. One of the places I wanted to ask you a question on, and this really Uno de los temas sobre los que quería preguntarte y que tiene que ver con tus comentarios sobre la importancia de la lucha de clases es el papel que ha adquirido la inteligencia artificial y cómo la guerra de clases se ha intensificado al canalizarse todos los recursos hacia ella o en torno a ella. Y cuando hablo de inteligencia artificial, quiero dejar claro que no me refiero especialmente a los chatbots que dan respuestas. Me refiero a cantidades enormes de dinero. Desde la tecnología espacial que cartografía nuestros campos agrícolas, hasta la tecnología militar o las agencias de espionaje, todo concentrado en centros de datos, en el mercado financiero, todo eso recibiendo una inversión masiva.
es decir, muchísimo más dinero. Bloomberg está entusiasmado porque dice que la sequía en el mercado bursátil se ha terminado. The drought in the stock market is over. Now money is coming out of the private equity. Ahora el dinero está saliendo de los fondos de capital privado hacia los mercados públicos. Y se habla claro de que SpaceX podría salir a bolsa, porque al parecer ni siquiera la deuda es suficiente, necesitan todavía más dinero. Y todo esto ocurre en un momento en que los beneficios no están llegando. Incluso el director ejecutivo de Anthropic dice que, aunque las valoraciones se están disparando, y él se muestra optimista, no tiene claro cuándo llegarán los rendimientos ni cuánto tiempo tardarán. Y si uno lo mira con sensatez, esto se ve como una intensificación de la lucha de clases, porque no se trata solo de una persona que se convierte en trillonaria. El equilibrio se ha inclinado cada vez más hacia la concentración de la riqueza, de una forma que sinceramente ni siquiera sé cómo explicar. I mean, in ways that I can't explain. I mean, we often talk about the last 20 years. Quiero decir, solemos hablar de los últimos 20 años, de lo extremos que han sido. Piketty y otros nos han estado mostrando cifras comparativas, con algunos retrasos y matices, claro. Pero no tengo muy claro hacia dónde va todo esto, con esas empresas que de repente valen billones de dólares en un solo día. Así que, sí tienes razón. Y hemos estado hablando del creciente peso de la lucha de clases dentro de Estados Unidos. Pero también quería preguntarte por la fuerza de esa guerra de clases y por cómo la clase de los billonarios y la de los multimillonarios se han vuelto tan poderosas. Y desde una política de clase trabajadora, ¿cómo afrontamos eso? Porque ya no se trata de esa movilización clásica de fábrica, o, ya sabes, ¿cuál sería la estrategia a partir de ahora? What is the strategy going forward? Well, I think, let me respond on a couple of levels. Bueno, creo que déjame responder en varios niveles. En todo Estados Unidos, y especialmente entre los jóvenes que terminan el instituto o la universidad, no estoy exagerando, hay una depresión muy profunda. Hay una comprensión muy clara de que los trabajos y las vidas que esperaban tener al acabar sus estudios, cuando entraran en el mundo laboral, no existen. Sienten que les engañaron, que les privaron de algo que nunca tuvieron, pero que les habían prometido. Y eso no está ahí. Y no es como morir, porque en ese caso uno ya no está. Ellos siguen ahí, pero la vida que se les prometió no está. Y eso adopta una forma muy interesante. And it takes the following interesting form. We are right now at the end of the season. Ahora mismo estamos al final de la temporada de graduaciones, cuando cada universidad celebra una pequeña ceremonia para quienes terminan sus estudios este año y siguen adelante. Así que tenemos una ceremonia de graduación, y normalmente se invita a una persona famosa, alguien a quien la universidad quiere ganarse, para que dé un discurso. Estos discursos suelen ser tan interesantes como el pan duro. Debéis hacerlo bien y bienvenidos. Pura rutina, sin contenido. Su función principal es que la universidad espera que la persona invitada acabe haciendo una donación, quizá para financiar una cátedra de biología o algo por el estilo. Y este año, en muchas de ellas, en muchísimas, han invitado a uno de esos multimillonarios del mundo tecnológico, alguien de Google, de Apple, de Anthropic o de cualquiera de esas empresas. Anthropic, or any of them. And they would give a speech about the wonders of AI. Y daban un discurso sobre las maravillas de la inteligencia artificial, y los estudiantes los abucheaban hasta hacerlos bajar del escenario. Se convirtió en todo un fenómeno. El New York Times tuvo que escribir artículos preguntándose, ¿qué les pasa a nuestros jóvenes? Muy fácil de explicar. Para ellos, para muchos de los que prestan atención, saben lo suficiente como para entender que la inteligencia artificial está metida en todo esto, aunque no sabrían decirte cómo, y que tiene que ver con la falta de buenos empleos para mandos intermedios, para todo tipo de trabajos que esperaban conseguir. Mientras tanto, la clase trabajadora no tiene trabajo en absoluto. Les dicen que ya no hay empleos en fábricas, que bueno, pueden ir a trabajar de dependientes en alguna tienda. De hecho, acabo de escribir una historia. Aquí en la ciudad de Nueva York, tenemos 76 horas de comida. Food delivery drivers
These are people on bicycles who take the food. Son personas en bicicleta que recogen la comida de un restaurante y la llevan a casa de alguien. 76,000 de ellos. Hasta hace 2 o 3 años ganaban $7 la hora aquí en Nueva York. Quiero decir, no se puede. Entras en una cafetería y pides un café y te cuesta $5. Eso es lo que te da $7. Y además te cobran impuestos. Los socialistas del ayuntamiento consiguieron subir el salario mínimo de $7 a $21, el triple. ¿De acuerdo? Ahora tenemos 76,000 repartidores. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que adaptarse. Antes eran prácticamente mano de obra gratuita. Ahora hay que pagarles, no mucho. Tampoco se puede vivir de eso, pero es mejor. Lo que quiero decir es que solo tenemos empleos en la base, trabajos sin seguridad, sin beneficios, sin pensión, sin atención médica, sin nada. No pension, no medical health care, nothing. Very low. We have an army of people and the Muy army baja. is- Tenemos un ejército de gente, y ese ejército está creciendo poco a poco de forma constante. Y la clase trabajadora está entendiendo, también poco a poco y con amargura, que no hay nada para ellos. Aún no confían en la izquierda en Estados Unidos. Así que, para responder a tu pregunta sobre la estrategia, no sé muy bien cómo podemos organizar a toda esa gente, pero sí te digo algo, y esto es importante. Este sistema los está explotando de manera brutal. Para entender cómo Elon Musk se convierte en nuestro primer billonario, es fundamental que el pueblo estadounidense comprenda que el modo en que funciona este sistema es haciendo que el hombre que ya era el más rico del mundo, con varios cientos de miles de millones de dólares, sea todavía más rico. $700 billion much richer. That's what you may be in difficulty. Ahí es cuando puedes estar en apuros. Puede que tengas problemas. Pero hay otras personas que, bueno, parte de la clase trabajadora estará, como siempre ha estado, entusiasmada. De verdad se imaginarán que si él puede hacerlo, yo también puedo. O si él puede hacerlo, también puede mi hijo Pedro o mi hija María o quien sea. Pero cada vez más gente entiende que puedes trabajar hasta quedarte sin aliento. Y aún así eso no va a estar ahí para ti. Y entonces, si somos suficientes y estamos creciendo como grupo en este país, explicando, piensa un momento en lo que esos 300, 400 o 500 mil millones de dólares extra que ahora van al bolsillo del señor Musk podrían haber hecho por la gente del mundo. Y ahora piensa conmigo, ¿qué clase de monstruo debe de ser este Musk para acumular todo eso, si ni siquiera puede gastarlo? Yo se lo explico a la gente así. Si le prestas al gobierno de Estados Unidos $1 billón que él puede hacerlo, tu interés sería de 50,000 millones al año. Eso es 1,000 millones a la semana. ¿Cuántas mansiones vas a comprar? ¿Cuántos yates? ¿Cuántos aviones? ¿Qué vas a hacer? ¿Saltar de un avión a otro? Y entonces digo, así fue como se convirtió en el hombre más rico. No hizo nada, es solo el interés compuesto. Así funciona esto. Y es un sistema absurdo. Darle ese dinero extra al que menos lo necesita priva a los que más lo necesitan. ¿Estás de acuerdo? Pues ellos no. Y aunque lo plantees en términos morales, eso les permite expresar a través de un lenguaje moral su sentimiento personal, su deseo de una vida segura y la sensación de que aquí hay algo profundamente mal. Mira, otra forma de decirlo es esta. Si la gente de Nueva York pudo votar por un socialista musulmán para alcalde, desde luego puede votar por socialistas de todo tipo, para todo tipo de cargos. El terreno es fértil. La pregunta es, ¿tenemos las semillas adecuadas para sembrar ahí? Y la verdad es que no lo sé. No tenemos un candidato claro. Hay personas que podrían surgir en ese papel, pero por ahora no. Por ahora la población está muy enfrentada con sus líderes. El señor Trump tiene muy poco apoyo. Y en este momento su propia base de MAGA, Make America Great Again, está muy dividida en 3 o 4 facciones. Y eso les va a resultar muy difícil. Lo intentarán, pero les costará mucho volver a unirse.
that they will En este momento hay muchas posibilidades de que sufran una derrota enorme en las elecciones de noviembre, tan grande que quizá tomen una decisión que, en mi opinión, sería un error terrible, aunque podría estar equivocado. ¿Es posible que decidan impedir las elecciones porque ya saben cuál sería el resultado? Sí, es posible. Hace un año no lo habría dicho. Ahora sí lo digo. Las personas capaces de hacer eso están ahí. No tienen ninguna capacidad de adaptarse. No son capaces de ver nada de todo esto. Para ellos se trata de una lucha maligna del Partido Demócrata. Y por eso, si pueden, aplastarán a ese partido para gobernar sin él. Pero lo único que conseguirán con eso es que la lucha de clases se vuelva más intensa y se acelere. Eso no pueden detenerlo, aunque tampoco lo intentan, porque no lo ven. Para ellos, simplemente no existe. They're not trying to because they don't see it. It's for them, it's not there. Lo de Jis Carey, Professor Wolf, es ungefähr right in Muwats F-Hastings, so Grace Gordner. My pleasure, Un placer, and I hope we can y espero que podamos repetirlo pronto. future. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación para apoyar esta causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros y compañeras. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.